posición porque se debía celebrar con lo nuevo. Y por algo esa Pascua en la teología y en la tradición judía siempre está en el comienzo de la primavera, es decir, siempre con lo nuevo, trayéndolo a la liturgia nuestra. Ustedes verán que tibiamente en la liturgia de la misa de la vigilia que preside el Papa van a ver cómo la Basílica San Pedro tímidamente está adornada, digamos, con todo lo que la primavera puede dar. Y al otro día la plaza es el estallido de la creación, porque la Pascua en definitiva es eso. Es la creación nueva en Cristo. Es decir, también desde lo estético, desde lo visual, es decir, uno tiene que aprender a celebrar, y en eso, digamos, ha tenido mucho que ver en la reforma litúrgica. No es que se reformó, sino que se volvió a la fuente. Ha tenido mucho que ver el anterior Marini, es decir, que fue el ceremoniero de Juan Pablo II, parte de Benedicto, es decir, un gran teólogo, un gran pastor, es decir, de ver la liturgia, de celebrar que lo bello pasa por la simplicidad, no por la vulgaridad, pero que también cada signo, cada cosa hable por sí mismo y hable justamente de aquello que Dios es la belleza absoluta. La primera carta de Pedro es interpretada para algunos, tanto biblistas como teólogos, como una gran celebración de vigilia anual, o como el primer testimonio en la cual algunos reciben el bautismo y los cristianos son exhortados a la fortaleza en tiempo de persecución. Es decir, tanto en Pablo como en Hechos, todavía no podemos hablar de una vigilia pascual ni de una estructura como la tenemos. Recién da inicio la carta de Pedro, e incluso en medio de la persecución. Las narraciones evangélicas de la pasión, y de un modo particular, como le decía, la de Juan, que apareció con los 40 días, ¿se acuerdan los 30 días donde se leían el Evangelio de Juan, sobre todo la pasión? Es lo que va a dar inicio a este tema, y sobre todo en la zona del Asia Menor, porque Juan tiene influencia sobre esa región. Juan muestra con cuánto cuidado los discípulos han recordado los episodios de los últimos días de la vida de Cristo. Se puede pensar que por razones psicológicas, cuando los hebreos celebraban cada año la Pascua para los discípulos de Jesús, se acentuaba el recuerdo de que cuando sucedió en aquellos días, cuando le fue quitado el esposo, recuerden aquella frase cuando se acercan los discípulos de Juan y del fariseo y le dicen: ¿por qué nosotros ayunamos mucho y tus discípulos resulta que están de joda? Es decir, no hacen ayuno. Cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Mientras están con el esposo no tienen por qué ayunar. Es decir, y psicológicamente recuerden que nosotros, cuando se cumple un aniversario de un ser querido, con alguien con quien se ha compartido, se ha hecho un camino, es decir, uno no está feliz, uno siente la ausencia. Imagínense al celebrar al año siguiente, por más que hayan tenido la experiencia de que estar resucitado, no fue tan fácil en la vida y en la fe de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, todo esto de ir conjugando el tema de la resurrección del Señor, la fe en Él y al mismo tiempo la ausencia. Si bien el libro de los Hechos va a decir el Señor lo iba asistiendo e iba confirmando, pero eso es mucho más después. Estamos hablando que la obra de Lucas comienza a escribirse alrededor después del año 50, es decir, pasaron muchos años para que nosotros tengamos ese testimonio escrito.
Es decir, no habrá sido lo suficientemente fácil. La lectura gloriosa y litúrgica que Juan propone al narrar la pasión de Jesús es ya, según algunos autores, una memoria litúrgica, realizada por la comunidad y ha influido notablemente en una posterior memoria litúrgica anual, especialmente en la comunidad de Asia Menor, donde encontramos a los discípulos de Juan entre los obispos que mantienen esta tradición de la celebración pascual en los mismos días en que celebran los judíos. Y ahí viene la controversia sobre la fecha de la Pascua. Es decir, porque celebraban, decía, al mismo tiempo judíos y cristianos el 14 de Nisan, más allá del día de que esto transcurra. La controversia sobre la Pascua no es conocida, o sea, nos viene a través del testimonio de Eusebio de Cesarea, que es un historiador de los orígenes del cristianismo. Este famoso historiador presenta en sus narraciones los textos antiguos sacados de fuentes que nosotros muchas veces ignoramos. La fecha de la controversia está fijada hacia finales del siglo II, durante el pontificado del Papa Víctor, en el año 188 al 199. ¿Qué pasa? El Papa Víctor quiere imponer la tradición de Roma, es decir, de Occidente, de celebrar la Pascua el domingo siguiente al 14 de Nisan. El Asia Menor, que ya tenía una tradición arraigada y bajo persecución que venía celebrando el 14 de Nisan, empezó las tensiones. Ya las tensiones estaban ya, y aparece en Hechos de los Apóstoles, entre las iglesias paulinas con la iglesia de Jerusalén. Ahora es la iglesia de Roma con las del Asia Menor, en la que va a tener un gran protagonismo tanto Ireneo de Lyon, que es de origen oriental, conoce, uno de los que mejor conoce las tradiciones orientales, porque nació, se crió, pero después vive en Occidente y celebra en Occidente, es decir, ha influido en el diálogo de tal manera que ya ahí no se quiebre la unidad. Y junto con Ireneo también van a aparecer otros padres de la Iglesia, y esto se va a resolver justamente con el concilio, cuando celebran el concilio de Nicea, que es ahí donde van a poner la fecha de la Pascua. Es decir, es de alguna manera como que Roma prevalece sobre Oriente, sobre la zona del Asia Menor, aunque después seguirán manteniendo esta tradición. Pero llegaron incluso el Papa hasta el tema de excomulgar a todos los padres de la Iglesia de Oriente. O sea, hoy no tendríamos ningún padre de la Iglesia oriental si no hubiese esta comprensión. ¿Pero por qué? Porque a Occidente es una genialidad Roma en el derecho, en lo pragmático, pero no en lo reflexivo y celebrativo. Entonces siempre le ha costado entender, y todos recuerden las definiciones cristológicas, las definiciones, las más gruesas definiciones dogmáticas fueron celebradas, los grandes concilios fueron celebrados en Oriente. Es decir, porque tenían la mayor trayectoria, y recuerden que hasta el año 1000 tenemos la Iglesia indivisa, hasta que después por intereses, y sobre todo cuando estaba muy pegado al tema del pontificado, al tema del emperador, ahí es lo que vino la ruptura. Entonces, este tema de la celebración de la Pascua se va a resolver con el tema del concilio de Nicea, es decir, en el siglo III,
donde ahí no solamente se resuelve el tema, es decir, el tema de la fecha de la Pascua, sino también que se resuelve el tema de la Navidad. Porque recuerden que en simultáneo están los dos problemas. La Pascua tiene problemas celebrativos, que tienen cuestiones de cálculo, pero la gran respuesta evangelizadora a todas las herejías que comenzaron a surgir es la Navidad. Y la Navidad ha aprendido tan fuertemente porque todos los que negaban el tema de la naturaleza humana en la persona del Verbo, la Navidad lo responde. Y los concilios, tanto de Éfeso y de Nicea, como aquellos que niegan la humanidad en el resucitado, todo el tema del gnosticismo, todo el tema de qué pasó, por eso la importancia de los textos que acentúan, fíjense, en paralelo uno tendría que leer qué le dicen los ángeles a los pastores. Esta noche les traigo una buena noticia: en la ciudad ha nacido el Salvador, encontrarán al niño envuelto en pañales. Y uno dice, pero ¿qué significado tiene esto de que va a estar envuelto en pañales? ¿Por qué el detalle de envuelto en pañales? Vamos al sepulcro. Se asomaron, entró Pedro, que vio las vendas, es decir, enrolladas, las otras, pero el cuerpo no estaba. Otra vez vuelve a aparecer pañales, vendas, es decir, la humanidad envuelta, la humanidad resucitada. Es decir, era importante el tema del sepulcro vacío, el anuncio de los ángeles. ¿Por qué? Porque negaban el tema de la resurrección. Y creo que Mateo es mucho más cruel, porque dice que han pagado algunos que distribuyan la noticia de que los discípulos se robaron el cuerpo y dicen que ese tal Jesús ha resucitado. ¿Por qué? Porque todo esto iba a empezar a desestabilizar todo un sistema y una conducta que estaba en el Imperio Romano. Así como los relatos del nacimiento tienen toda su carga y su trasfondo histórico, que los títulos que se le aplican a Cristo eran títulos que se apropió desde Herodes hasta el emperador y que no le correspondían. No había lugar para ello en la posada. En el fondo es una gran, el evangelista con una sutileza maneja una ironía, es decir, el dueño de todo lo creado, no había lugar para él. Como aparece en el prólogo mucho más duro, en el de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando que todo lo suyo ha sido llamado a la existencia por él. Es decir, y de la misma manera los textos, y sobre todo el de la pasión en San Juan, es el más irónico que existe. Fíjense el diálogo que va teniendo. Primero, rechazan a la autoridad de Roma. Y cuando le dice, he aquí a vuestro rey, ¿qué responde? Sobre todo los notables del pueblo, ¿qué le responden? Más que el César. Es una ironía. Es decir, ¿no era que ustedes renegaban de eso? Y ahora que está acá, ustedes reniegan de él. Es decir, va trabajando, es decir, es interesante ver, y por eso tiene un aspecto, aparecía en lo que le leía, ¿por qué tiene tanto peso en el comienzo
la pasión según San Juan y desde nunca se ha modificado para el Viernes Santo, porque es la vuelta, es la gloria. Por eso le llaman a la segunda parte, y todos los investigadores, la primera parte, el libro llamado de la hora o de los signos, y el libro de la hora, la segunda parte, o de la gloria. ¿Por qué? Porque Él en esa hora, la hora ha llegado, el que vuelve, emprende el camino hacia el Padre. Mi hora no ha llegado, todavía no ha llegado, porque no es el momento de volver, de emprender el camino al Padre. Y los 7 signos que hace, que no son milagros en el Evangelio de Juan, son signos que están revelando su identidad, el yo soy del Antiguo Testamento. Hasta el punto que llega la tensión entre judíos. También en el seno de la Iglesia Católica, el Evangelio de Juan, y la Iglesia ha tenido que sacar un documento, trajo sus problemas, porque se lo acusaba a los judíos culpables de la muerte de Jesús. Es más, en la oración del Viernes Santo, perfidos judíos, hasta que la Reforma lo ha modificado, son nuestros hermanos mayores en la fe, porque lo interpretaba literalmente. Recuerden el tema de el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía, es decir, el día jueves, comienza recién en el siglo X, es decir, cuando estamos entrando en la Edad Media, porque toda la patrística, es decir, los primeros hasta el siglo VII, estaba centrado en la Pascua. La peregrina Egeria, que es una religiosa que hace una gran peregrinación desde Europa hasta Tierra Santa, es uno de los mayores testimonios de cómo se vivía el Viernes Santo, la gran vigilia en Jerusalén. Pero recuerden que en la Edad Media ya la mentalidad va cambiando. Y entonces las cosas tienen que ser representadas. De esa manera empieza de que el obispo entraba en un burro, representando a Cristo, los padres que sus hijos lo llevaban en el cuello en la procesión del ramo, con palmas, y eso viene de la liturgia jerosolimítana, que es la liturgia de Jerusalén, es decir, es toda una fuente que tiene su ritual propio, mientras que en Roma conservaban la lectura solamente de la Pasión. La reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, ¿qué va a hacer? Va a tomar las dos tradiciones. Por eso el Domingo de Ramos, en la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, una antigua pasión donde, por un lado, toma la tradición de Jerusalén y la tradición de Roma, Oriente y Occidente. Recuerden que para la Iglesia, y Juan Pablo II siempre ha dicho, y sobre todo el judeo del año 2000, en uno de los documentos sobre el ecumenismo, que la Iglesia tiene que aprender a respirar con los dos pulmones, es decir, con ambas tradiciones. Cuenta porque para algunas cosas por ahí respiramos con dos y por ahí nos quedamos con uno. Es decir, en determinadas cosas cuando tenemos que avanzar nos quedamos mucho con Agustín y nos olvidamos de todo el resto. Y en otras nos acordamos de todo el resto y nos olvidamos. Es decir, pero bueno, somos seres humanos ilimitados. Lo más antiguo, textos pascuales en la Iglesia. Aparecen, acuérdense, si la fecha de la Pascua pasamos ahora a considerar los contenidos de las primitivas celebraciones.
tenemos que presentar los más antiguos textos pascuales de la Iglesia. Entre ellos se distinguen dos antiguas homilías. El pseudo Hipólito, es decir, ¿por qué pseudo? Porque se le atribuye a Hipólito, no hay certeza de que esa homilía sea de San Hipólito, y la de Melitón de Sardes, que es el mayor teólogo del tema de la Pascua, sobre todo cuando hace una explicación, una exégesis del Éxodo 12. Y le leo porque termina con un exulte donde dice que lo conserva la Iglesia bizantina y lo hace en forma de epílogo. O Pascua divina o festividad espiritual, del cielo tú desciende hasta la tierra y de la tierra nuevamente sube al cielo. O consagración común de todas las cosas, o solemnidad de todo el cosmos, o alegría del universo, sonoro, festín y delicia. O Pascua divina, por ti la gran sala de bodas está llena. Todos llevan el vestido de bodas, ninguno está echado afuera por estar privado del vestido nupcial. Fíjense cómo hace alusión al sacramento también del bautismo de la iniciación cristiana. Es un hermoso texto, lo puedo rezar, pero no lo puedo aplicar en la liturgia porque yo rezo según la tradición de Occidente, no de Oriente. Los textos rituales más antiguos lo encontramos en la Didascalia siríaca del siglo III, donde se expresa así el desarrollo de la vigilia. Dice así: Didascalia es catequesis, es decir, de las comunidades que provienen de Siria. Ayunad los días de Pascua, el sábado pasadlo en ayuno íntegro sin tomar nada. Durante toda la noche quedaos reunidos juntos, despiertos y en vela, suplicando y orando, leyendo los profetas, el Evangelio y los salmos, con temor y temblor y con asidua súplica hasta la hora del tercia de la noche pasada el sábado. Entonces romped vuestro ayuno, después ofreced vuestro sacrificio. Comed y alegraos, gozad y exultad, porque Cristo ha resucitado. Prenda de nuestra resurrección, y esto sea legítimo para vosotros perpetuamente hasta el fin del mundo. Fíjense, hasta la hora de ser tercia, es decir, de la mañana siguiente, en la Edad Media, la vigilia pascual incluso se adelantaba la tercia del sábado. De ahí que Juan 23, cuando restituye el tríodo pascual por la noche, porque si no se celebraba el sábado por la mañana. En esta noche santa, todos los textos hablaban de la noche santa y estaban en plena luz del día. Es decir, los textos no iban en consonancia con el tiempo. Tertuliano va a decir en diferentes textos, alude a la Pascua y al ayuno, de una noche entera de vigilia para celebrar esta santa festividad. Cuando escribe: ¿quién finalmente se fiará de permitirle de pasar la noche fuera de casa con ocasión de los ritos anuales de Pascua? Recuerden, porque está el tema de la persecución. El tema de la vigilia pascual, el tema de la bendición del fuego, aparece también en la Edad Media. Es algo que se incorpora. Inicialmente era el cirio, y con el cirio se iluminaba la asamblea, y a la luz del cirio encendido, Cristo resucitado, luz del mundo, se hacía la lectura de todos los textos bíblicos, es decir, de la historia de la salvación.
Y recuerden que tiene, cronológicamente, comienza con el Génesis, terminando con los textos bautismales, porque es una catequesis progresiva que vuelven a reescuchar los catecúmenos que van a ser bautizados, no solamente bautizados, sino confirmados, y al mismo tiempo van a participar del banquete de la Eucaristía. Es decir, aquellos que han sido preparados para los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, después, en la Edad Media, la vigilia comienza con el fuego nuevo, es decir, del que se toma la luz para Cristo y la bendición. Ahí aparece, y esto viene de una tradición tomada de Irlanda, de esa zona, es decir, porque no estaba incorporada y se introduce en la tradición de la liturgia de Occidente, porque antes comenzaba directamente con el cirio, que se tomaba de la lámpara donde se guardaba la reserva para el viático de los enfermos, y de esa lámpara se encendía el cirio. Ahora comienza con el fuego nuevo, su bendición, la liturgia del lucernario, el sulte, es decir, el pregón pascual, la liturgia de la palabra con sus oraciones. Después viene la liturgia bautismal y la liturgia de la Eucaristía, es decir, la vigilia tiene esos 4 momentos. ¿Estamos hasta ahí? Padre, ¿de dónde corregir la tradición de la incorporación del fuego? De Irlanda, sí, proviene de esa zona. Recuerden el tema del lavatorio de los pies también se va a incorporar fuertemente en la liturgia, o sea, el jueves se va a incorporar en la Edad Media. Todo lo del monumento, que yo le hablé la vez pasada, del monumento que salía del lugar de la reserva, y la adoración surge en la Edad Media a causa de Berengario, que negaba la presencia real de la Eucaristía. Lo que pasa es que ese monumento, es decir, había que resaltar que Cristo seguía presente en la Eucaristía, terminó siendo como un panteón, una tumba, es decir, se hacía todo un coso que hoy la liturgia dice que sea sencillo, que sea sobrio, que no se parezca ni a un sepulcro, ni mucho menos a un monumento. Porque en la Edad Media están las mimes, es decir, tratar de ritualizar, de dramatizar toda la liturgia. Es decir, pasaba por el dramatismo la celebración y se vaciaba del contenido. Ese contenido que se fue vaciando es lo que de alguna manera va a desembocar también en el enfrentamiento de Lutero con la Iglesia, la separación, y va a venir una cierta renovación con el Concilio de Trento. Y digo cierta renovación, ¿por qué? Acuérdense que yo le hablaba de los sacramentarios. El gregoriano y el graciano son 2 únicas fuentes litúrgicas, son 2 pontificales que son el testimonio de lo que el Papa celebraba, es decir, donde están los rituales tanto del sacramento y de las misas que celebraba el Papa. Después tenemos tradiciones que vienen de las Galias, tradiciones que vienen de Oriente, pero cuando hablamos de tradiciones estamos hablando de familias litúrgicas. Tenemos la Antioquía, la antioquena, la siriaca, la ambrosiana, la mozárabe que está en España. Es decir, tenemos distintas familias litúrgicas que tienen toda su riqueza, pero son para determinados lugares. Que de alguna el rito latino, es decir, de Occidente, se ha enriquecido, y otras, por más que se haya evaluado, se vio que no pueden entrar o incorporarse. Por ejemplo, la liturgia antioquena tiene una plegaria de qué padecía la
la liturgia de Roma tenía una sola plegaria eucarística, el canon romano, canon, medida, romano, una sola. Tenía multitud de prefacios. Oriente tiene multitud de plegarias y tiene escasos prefacios. ¿Qué carecían el canon romano de la epíclesis, la invocación, la referencia al Espíritu Santo? Porque Occidente da por supuesto al Espíritu, y es uno de los puntos donde siempre se está chocando en el diálogo ecuménico entre Occidente y Oriente, con las iglesias ortodoxas. Obviamente que en Occidente lo que no ha sabido interpretar la teología de la presencia del Espíritu lo interpretó el arte. Fíjense en los baldaquinos, cuando recorren alguna iglesia, los baldaquinos, algo que cubre el altar, siempre está el símbolo del Espíritu, como diciendo, en los púlpitos, que es lo que estaba arriba en el techito, el Espíritu. Es decir, lo que teológicamente no se ha logrado ni avanzado en el arte, en la arquitectura, en la construcción, se lo ha interpretado de una manera maravillosa, y maravillosamente lo ha interpretado Bernini en lo que conocemos como la gloria del trono de San Pedro, que es lo que está detrás, que cuando se pone el sol es un destello es una maravilla para contemplar hora y hora, que es el vitro del Espíritu Santo. Como debajo del baldaquino semejante de construcción, también está el Espíritu Santo. Con la Reforma aparece la plegaria 2, la plegaria 3 y la plegaria 4. Se incorpora la epíclesis, es decir, la invocación al Espíritu. Hasta la Reforma, estamos hablando 1960, solamente la Iglesia del rito latino tenía una plegaria eucarística. Oriente tenía variedad, y está la de Adai Mari. A eso me quería referir. No tiene el relato de la institución. Y ustedes van a decir, pero es una herejía. No. Porque es una plegaria en la que constantemente se está invocando al Espíritu, y en esa invocación se habla ya de la institución. Se la quiso incorporar y no entró. ¿Es herética? No. Pero la rezan en Oriente los católicos que están en comunión con Roma. Hasta Trento, y de ahí viene el dicho, cada cura con su librito, estaban las misas pontificales, que tenían su estructura, conservaban la tradición. Había una anarquía. Pío V, ¿qué va a hacer con Trento? ¿Por qué digo una cierta renovación? Porque Trento lo que tiene que salir a responder es a Lutero, y litúrgicamente no lo va a responder, porque tiene que responder otras cuestiones teológicas, antropológicas, doctrinales. Acuérdense que San Pablo también estaba borrado con el tema de Lutero dentro de la Iglesia Católica. Sus cartas, sobre todo la de Romano. Acuérdense que el tema de la palabra de Dios no podía leerlo ninguno de ustedes, y las monjas tampoco, y que algunas superiores con el permiso y por las interpretaciones. Pío V va a hacer que salga el misal después de 1500 años. Tenemos el primer misal. Del 1500 al 1960 aparece el segundo misal, que no tiró el de 1500 por la ventana, lo asumió
segunda edición. Primera edición del de Pío V, segunda edición del de 1960, el de Pablo VI, tercia edición típica, Juan Pablo II, revisado, aumentado otra vez, volver a toda la fuente, traer todo. No fue tirado ni del Pío V, ni los sacramentarios, ni el gelasiano, ni el de Padre, ni el gregoriano, ni el de Pablo VI, y hoy tenemos en nuestra lengua con la recognición. Porque usted sabe que el misal, usted no es abrir el misal y celebrar con cualquier misal. Después que un grupo de expertos y peritos lo traducen del latín, de la tercia edición típica del latín de Roma, lo traducen, tienen que llevárselo al dicasterio del culto divino y disciplina de los sacramentos. Porque ahí tienen que controlar que no se filtren errores que pueden ir perjudicando la integridad de la fe y la comunión en la fe. Pero para que vaya a Roma, primero tiene que pasar por la votación de los obispos y la revisión de los obispos, votación de la mitad más uno de la conferencia, no la mitad simple de la conferencia episcopal. Con el voto de la conferencia episcopal va a la oficina y de la oficina vuelve. No es que me pongo a traducir y rezo. Cuando tiene la recognición es que el Papa dio el ok de que esto tiene la tradición y en ella está para ser celebrada, válida, íntegra la fe en la tradición sana de la Iglesia. Pasa con el misal, pasa con el bendicional, pasa con los rituales, que gracias a Dios desde el año 2000 la Conferencia Episcopal Argentina fue pionera en esto y se puso en camino. El misal anterior no tenía recognición, así también tenía errores. Pero hubo que salir del paso. Es decir, en la historia de la Iglesia, en más de 2000 años, solamente tenemos 3 misales. Es decir, la liturgia no se inventa. La liturgia se reza en la tradición viva de la Iglesia. Y por eso nosotros la Pascua no solamente rezamos por lo que nos precedieron, y por eso también aparecen los que ya están en el cielo, en la hermosa liturgia de la vigilia. Y recuerden que el tema de la pasión recién aparece también en la Edad Media. Como tal, las representaciones, es decir, porque Jerusalén solo tenía que se exponía en los primeros siglos. El obispo iba, se ponía como un altar en el golfo y abría como un relicario donde los fieles iban y veneraban lo que Santa Elena decía, la tradición que encontró la cruz de Jesús. Lo cual es medio difícil porque en esa época eran cruces estándares para cualquier malhechor que era condenado a muerte en cruz, traía del depósito y en eso lo colgaba. Es decir, es o no es la cruz, no me hace ni aumenta ni me resta la fe. Como el Vía Crucis también surge desde un monje que estaba en Francia y al ver que no podían peregrinar, porque ¿dónde comienza? Primero tenía 7 estaciones, que según la tradición también en ese camino María recorría, y probablemente como mal decirlo, no creo que más allá de la fe no haya tenido dolor. Es decir, no
no era un ángel, tenía humanidad. Estaba la comunidad, pero decir, más de una vez había transitado la vía dolorosa. Y había una tradición, recuerden que Oriente es mucho mejor que nosotros en eso, que lo mantiene en la memoria, se llama memotecnia. Tienen una técnica de memorizar las cosas para transmitirlas. Y cuando la tercera generación se va a perder, recién ahí ponen por escrito. Recorría esos lugares, y entonces los cristianos que peregrinaban a Jerusalén también recorrían esos lugares que de alguna manera estaban marcados con unos signos. Después se le dio la forma de las 14 estaciones, y desde Francia se empezó a divulgar esa piedad, digamos, la del rezo del Vía Crucis, y los dolores de la Virgen, que son devociones y que ayudan a nosotros, es decir, en este tiempo de la Cuaresma, pero recordemos que el Viernes Santo, la centralidad es la celebración de la Pasión, donde se nos lee el cántico del siervo sufriente y la Pasión según San Juan. Mientras que el domingo de Ramos tenemos el relato de la Pasión de acuerdo a los ciclos. Este año toca el de Lucas.